Realmente quiero compartir con ustedes la sensación de emoción que tengo al ver cómo la Asociación de Ciencias Neurológicas ha crecido. Le doy gracias a Dios por haberme puesto la idea en la mente y haber puesto la primera piedra para que esto fuese una realidad allá por los años 70. Me alegro de que hayan tantos neurólogos y estén tan bien preparados y sobre todo que quieran compartir sus conocimientos. Vamos a comenzar con el doctor Eduardo Javier Barragán, de México, quien se graduó como médico y como pediatra en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente hizo su residencia en neurología pediátrica en la Universidad Autónoma de México, en México, y actualmente es el jefe del servicio de neurología pediátrica en el Hospital Infantil en México. Doctor Barragán nos va a hablar sobre las ciertas complicaciones de las migrañas, sobre todo en accidentes cerebrovascular. Gracias. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Agradezco mucho al comité organizador por haberme invitado, sobre todo a la doctora Claudia Valencia, que somos buenos amigos desde hace mucho tiempo, y encontrarme con grandes amigos como Steven, ¿no? Es un honor antecederte en la plática. Me pusieron un tema interesante, ¿no? Que es migraña y el riesgo de evento cerebrovascular. Yo soy neuropediatra y entonces enfocaré mucho de esta plática sobre los riesgos y lo que podemos ver en niños y adolescentes. Este es mi disclosure, porque vamos a hablar un poco de algunos medicamentos y como les decía, es un placer y un privilegio estar por primera vez para mí en El Salvador. Entonces, muchas gracias, Claudia, que esté aquí. Es el Hospital Infantil de México Federico Gómez, que acaba de cumplir 75 años hace un año, y somos el hospital de pediatría como tal, como hospital de pediatría más antiguo de México y Latinoamérica, ¿no? Y un poco los objetivos es discutir el diagnóstico y el tratamiento de los problemas más comunes en cefalea, incluyendo la migraña y la cefalea crónica diaria, que es un tema muy interesante, entender los mejores tratamientos existentes y los riesgos que pueden conllevar en niños, y entender los riesgos en enfermedad cerebrovascular y en adolescentes y niños con migraña. Es muy interesante porque en general hay una percepción, por lo menos en varios países, que se dice que la migraña, por los efectos que puede tener sobre los vasoespasmos, pudiera tener riesgos para producir enfermedad cerebrovascular, y lo vamos a ir descubriendo paulatinamente, ¿no? La cefalea más común, evidentemente, que tenemos o que aparentemente tenemos en la niñez, en la migraña. En un estudio muy interesante que se hizo por Landmark, donde estuvo buscando pacientes, se encontró que la mayoría de los pacientes tienen diagnóstico de migraña, y que de los que no tenían diagnóstico de migraña, aunque les decían que no tenían migraña, la mayoría decían que tienen migraña, ¿no? Y es muy común cuando nosotros en la consulta cotidiana estamos, todo dolor de cabeza prácticamente se diagnostica con migraña. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y te lo vamos a ver, porque probablemente estemos viendo un fenómeno muy interesante donde hay algo que se llama cefalea crónica diaria, que cada vez está siendo mucho más común que probablemente lo que vemos en migraña, ¿no? La migraña afecta más o menos del 2 al 5% de los niños preescolares, afecta 1 de cada 10 niños en la edad escolar, y sobre todo el repunte importante se da en mujeres jóvenes en la adolescencia, ¿no? Interesante porque el fenómeno de migraña en general empieza antes en los varones, y es mucho más común ver migraña en el escolar varón que en la mujer. En general en el varón empieza antes la migraña, les digo, en la etapa escolar, y normalmente el pronóstico es que llegando a la adolescencia la gran mayoría de estos pacientes desaparece el fenómeno, a diferencia de lo que pasa en las mujeres, donde en general el disparo hormonal favorece el disparo de las migrañas, y esta migraña persistirá a lo largo de su vida, ¿no? Típicamente sabemos que para que podamos diagnosticar migraña, o que los ataques migrañosos dan 2 ataques al mes,
Y otro problema importante, y lo vamos a ver ahorita, es que no tenemos una buena profilaxis en común, ¿no? ¿Qué es la migraña? ¿No? Es una cefalea muy severa. Como uno de los diagnósticos, es muy interesante decir que tiene que ser una cefalea incapacitante. Cefalea incapacitante es que el individuo tiene que dejar de hacer cualquiera de sus actividades, ¿no? Y no sé si les pasa que muchas veces en niños, ¿no?, que dicen, doctor, es que le duele muchísimo la cabeza, y dice la niña, sí, me duele, pero ustedes lo ven sonriente, se está riendo, sigue yendo al colegio, sigue haciendo las cosas. Entonces, la cefalea migrañosa tiene que ser incapacitante. A veces incluso hemos visto que esto es raro, ¿no?, la manifestación en niños preescolares o muy pequeños, como un cólico, y después sabemos que hay un porcentaje de estos pacientes, al ser una canalopatía, donde hay una afectación de los canales, que pueden manifestarse sobre todo en la niñez en dos manifestaciones muy interesantes. La primera es algo que se llama migralepsia, o que se le ha llamado vómitos cíclicos, que son estos niños que empiezan con vómitos cada mes de manera intermitente, que son muy difíciles de tratar. Y la otra es el vértigo paroxístico de la infancia, donde son niños que vienen cefalea junto con un mareo muy importante y que a veces es muy difícil diagnosticarlos, ¿no? En escolares, evidentemente, a diferencia de otra etapa de la vida, deben recordar que la migraña es bifrontal. Normalmente muchos tienen o tenemos, ¿no?, la idea de que la cefalea migrañosa tiene que ser unilateral, pero en la niñez la cefalea es bilateral con gran frecuencia. Empieza a ser bitemporal hacia la etapa del adolescente y luego ya prácticamente se mantiene como una cefalea unilateral después de la etapa de la adolescencia. Es muy difícil describir el dolor, es muy interesante cómo el dolor siempre se dice que es un dolor muy agudo. Normalmente va acompañado de náusea, vómito, puede tener fotofobia, fonofobia, osmofobia, esto de los olores. Empeora con el ejercicio, ¿no? El ejercicio dispara el fenómeno migrañoso y normalmente los pacientes siempre dicen que después de dormir se controla, ¿no?, lo cual no suele pasar con otro tipo de cefaleas como las cefaleas crónicas diarias, ¿no? Y recordar que el evento de migraña es un tipo de cefalea aguda intermitente, esto es, viene el dolor persiste por más de 24 horas, puede persistir de 24 a 72 horas y después de ese fenómeno desaparece, lo cual no suele ocurrir en otras etapas, ¿no? Y normalmente para los que no somos neuropediatras, ¿no?, para el médico general, para el pediatra siempre se alerta, se asusta uno, ¿no? Y es decir, bueno, ¿en qué momento debería de hacer estudios en un paciente con migraña, ¿no? Y yo creo que la migraña es uno de esos padecimientos súper difíciles, ¿no?, porque para muchas enfermedades sí tengo una prueba diagnóstica, pero en general para migraña no. Y convencer a los papás de que es un problema migrañoso y uno se asusta y dice, no sé qué se me vaya a ir por ahí. Entonces, dos situaciones muy interesantes. El electroencefalograma no es útil. Yo no sé cuál sea la situación aquí en El Salvador, pero en general en México, uno si tiene gripa, le mandan un electroencefalograma, no vaya a ser por ahí que a lo mejor hay una descarga bitemporal que está favoreciendo un cambio inmunológico, ¿no?, y entonces vaya a tener gripa por eso. Y yo afortunadamente nunca me hicieron eso, porque como en todos los electroencefalogramas siempre dicen que uno es inmaduro, seguramente si me toman uno a mí voy a ser muy inmadura como me dicen todo el mundo, ¿no? Entonces, no, en realidad la migraña no tiene una manifestación y no es útil, ¿no? Y para mandar a hacer un estudio de imagen, es muy interesante decir que prácticamente en México ya mandamos a hacer resonancia magnética y no tomografía de cráneo, ¿no? La resonancia magnética me permite visualizar mucho mejor muchas situaciones que pueden estar provocando cefalea, y la tomografía a veces se puede quedar muy corta. Básicamente la tomografía me puede ayudar mucho para hemorragias o para cuestiones muy grandes, pero es mucho mejor hacer una resonancia. Ahora, hacer una resonancia en niños y adolescentes en general es difícil porque, sobre todo en niños, muchos de ellos se tienen que sedar. Entonces, y uno lo que tiene que estar alerta es, ok, de esta migraña, lo que me puede preocupar es que se me escape una masa ocupativa, ¿no? Es probablemente lo que más miedo me da. Entonces, lo que tenemos que hacer es una buena revisión, en saber que las cefaleas progresivas, esto es, que el dolor cada vez es más intenso, es más frecuente, eso me puede llevar a pensar que puede ser una masa ocupativa, ¿no?, que no haya una historia familiar de migraña, aunque les digo, eso a veces es súper difícil y es muy riesgoso, porque como en todas las familias normalmente ocurren cefaleas, ¿no?, hay dolor de cabeza, entonces pues todo el mundo dice, oiga, ¿y en la familia hay antecedentes de dolor de cabeza? Sí, doctor, y seguramente es la migraña, ¿no? Y el papá inmediatamente dice, sí, a su madre siempre le da migraña, ¿no?
Hallazgos anormales en la exploración neurológica, sobre todo ataxia, ¿no? Niños que tienen problemas al caminar, que se van de lado, niños que tengan problemas o empiezan a tener temblores en las manos, anormalidades en la marcha o la presencia de crisis convulsivas. Es muy interesante porque, a diferencia de lo que se puede dar en el preescolar con este fenómeno de migralepsia, que son vómitos intermitentes y periódicos y paroxísticos, donde a veces es muy difícil saber si es una epilepsia o es una migraña, en general, ya en la migraña bien establecida en edades mucho más grandes, prácticamente no hay una correlación entre crisis epilépticas y migraña. Es algo que aunque comparten, ¿no?, genes y comparten manifestaciones, en general no es común que estemos viendo este fenómeno, ¿no? Hay un estudio muy interesante que hizo Weber, donde hicieron en un estudio muy grande en la Fuerza Aérea Alemana, en 2.536 pacientes, hicieron imagen, ¿no?, y quisieron ver qué es lo que encontraban en general. Y vean qué interesante, ¿no? En la población general lo que encontraron es quistes aracnoideos en 1.7%, anormalidades vasculares, que son malformaciones vasculares, pero no quiere decir que sea una cuestión, o sea, se puede encontrar un angioma venoso pequeño en el 0.5 y tumores intracraneales, sobre todo en adultos, meningiomas que no dan manifestaciones en el 0.45. O sea que afortunadamente es raro que nosotros lleguemos a ver lesiones de este tipo, ¿no?, como este tumor, que es un glioblastoma multiforme, y que ustedes pueden ver en el glioblastoma multiforme que evidentemente medio cerebro está ocupado, ¿no?, y que eso sí puede generar obstrucción, obliteración de las arterias y provocar una enfermedad cerebrovascular. Ahora, en general, para que un tumor de este tipo se nos pueda pasar desapercibido es raro, porque este tumor ya tiene que estar dando múltiples manifestaciones neurológicas. Lo otro que podemos encontrar son quistes, ¿no?, y hay múltiples quistes. El quiste más frecuente que encontramos, y yo no sé si ustedes lo vean aquí, son los quistes subaracnoideos temporales izquierdos. ¿Por qué son izquierdos y no derecho? Yo no lo sé, pero si ustedes se fijan en la casuística, que claro, no hay una casuística real porque no todo el mundo se toma una imagen, no sabemos en realidad qué tan frecuente sea, pero casi siempre son quistes subaracnoideos izquierdos. Los otros muy frecuentes, temporales izquierdos, los otros muy frecuentes son los cerebelosos, los retrovermianos, pero en general sabemos que estos quistes en general son congénitos, no generan ningún problema, no tienen ningún riesgo y normalmente tampoco requieren una vigilancia y un seguimiento tan frecuente. Y de las imágenes, ahora si le mando una resonancia, ¿qué me puedo encontrar? Y ven qué interesante, ¿no? En este estudio que hizo Schwed, en 241 pacientes con cefalea, imagen por cefalea, solamente el 20%, o sea, 1 de cada 5 tuvo anormalidades. Eso es muy interesante, porque entonces quiere decir que la mayoría de las imágenes que ustedes pidan van a ser normales. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando pidamos una resonancia, saber qué va a pasar si no la veo normal, ¿no? Y entonces lo más común en pediatría es que lo que van a encontrar, y eso es bien interesante, es un estudio muy caro para diagnosticar sinusitis, ¿no?, porque ese se puede hacer con una radiografía de cráneo y sale mucho más barato. O sea, tomar una resonancia para que te digan tienes sinusitis y luego te dice el paciente, bueno doctor, ¿y qué hacemos? Yo no sé, no, yo soy neurólogo, váyase con un otorrino y a ver qué le dice, ya tiene su resonancia. Malformaciones de Chiari, también bastante frecuentes, normalmente Chiari es muy, y todo lo demás que ven ustedes ahí, ¿no? Entonces, en general, la verdad es que específicamente en migraña es poco frecuente que encontremos alguna manifestación importante. No podemos encontrar esto que es muy común, ¿no?, esto que son lesiones blancas hiperintensas periventriculares, que esto lo hemos venido viendo cada vez más, sobre todo con el nacimiento de niños pretérmino, ¿no?, con esos pacientes pretérmino que nacen cada vez más pequeños y de menor peso. Hace 15 años, ¿no?, pues normalmente salían con parálisis cerebral, con epilepsias, o sea, salían muy lastimados, ¿no? Hoy es una realidad que los niños pues salen mucho mejor, ¿no? Y normalmente el pediatra y el neonatólogo dice, bueno, si ya no le dio crisis, ¿no?, si ya se ve igualito, pues ya, mándenlo a casa. Y hoy lo que estamos viendo, y no sé si lo está pasando, estamos viendo un fenómeno muy interesante donde estos niños están empezando a tener trastornos del neurodesarrollo. Y de repente en ese trastorno de neurodesarrollo tienen fenómenos como trastorno por déficit de atención, y cuando tomamos una imagen estamos encontrando estas pequeñas lesiones periventriculares que tienen que ver probablemente con alteraciones de flujo sanguíneo, o a veces nos podemos encontrar otras cosas como esto que ven en la médula espinal, ¿no?, que son
mielitis, ¿no? O encontrarnos tumores de tallo, como este, que es un glioma de tallo, o, por ejemplo, también hemos encontrado, esto estamos haciendo técnicas nosotros en el Hospital Infantil de México a través de, ya no solo tomamos una resonancia magnética estructural, sino estamos tomando tractografías y, por ejemplo, pueden ver con este niño con una encefalitis de inicio, que después empezó con una cefalea, como hay una alteración total de los daños tractográficos, ¿no? Entonces esto se puede venir dando y es interesante lo que encontramos. Y lo más interesante es que de toda esta muestra grande que tuvieron una resonancia, solamente el 9.5 de los pacientes realmente sirvió la resonancia para hacer un cambio de tratamiento. O sea, el 90% de los pacientes que fueron diagnosticados con migraña o con algún tipo de cefalea, el tratamiento fue exactamente el mismo y la imagen no modificó. Y eso es muy interesante, ¿no? De repente se pueden encontrar este tipo de malformaciones, aquí lo vemos en la región periventricular del lado derecho, ¿no? Con una malformación venosa, pero en general, les digo, eso es muy raro. Ahora, si ustedes encuentran una malformación venosa de este tipo en niños, sabemos que en general la conducta siempre es una conducta expectante, hay que mantenerlo en vigilancia y normalmente las malformaciones venosas van a ir creciendo de manera muy paulatina y casi siempre no tienen una correlación con el tipo de cefalea. Entonces, es interesante, ¿no? Deben de estar muy tranquilos porque la enfermedad cerebrovascular en niños que dé como única manifestación un fenómeno de migraña es extremadamente raro. Y eso nos debe dejar mucho más tranquilos para saber que no estamos dejando pasar manifestaciones o situaciones que puedan generar isquemias o de otro tipo. Probablemente lo que van a ver mucho más frecuente es esto, ¿no? Y si ustedes ven la resonancia, pues en general van a decir, pues se ve muy normal, pero vean qué interesante en esta imagen por resonancia sagital, lo que van a ver ustedes muy grande es la adenoide, ¿no? Entonces es lo que les decía, ¿no? A veces uno vean la adenoide, aquí está gigante, entonces de repente uno manda a hacer un estudio y de repente decimos, está normal y a todo el mundo se le va la adenoide y a veces estos niños lo que necesitan es, otra vez, un otorrino, recibir tratamiento o recibir un proceso quirúrgico. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante cuando yo veo un paciente con migraña en la consulta que tiene una cefalea de este tipo? El objetivo primario es decirle y explicarle qué es la migraña y poderle decir, la migraña es una enfermedad genética que conlleva la presencia de manifestaciones de un dolor de cabeza muy intenso, que será intermitente y que en esta intermitencia hay medicamentos que se pueden trabajar. La otra cosa muy importante, al igual que con las cefaleas crónica diaria, es que lo más importante son todo lo que tengo que hacer, o sea, la psicoeducación básica, que es explicarle al paciente qué es la migraña, por qué le está dando, ¿no? No es porque lo regaña su mamá o no es porque no come verduras en la comida, ¿no? Sino otra vez es esto, y es decir, hay que controlar tres cosas de manera muy importante: el medio ambiente, hay que lograr controlar el dolor y sobre todo saber que puede haber tratamientos para la profilaxis. Dentro del medio ambiente, probablemente lo más frecuente que está ocurriendo es el estrés, ¿no? Porque las migrañas en general suelen ser disparadas por fenómenos emocionales, sobre todo por el estrés. En México estamos tratando de cambiar y evitar decir estrés y decir más bien, bueno, no sé, en los países latinoamericanos de repente las palabras pueden ser diferentes y ocupado en Latinoamérica es maravilloso porque ocupado puede tener múltiples acepciones. No sé aquí qué significa, si dice ocupado es que está haciendo muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces a veces lo que platicamos con mamá es, porque en países de repente como los nuestros, donde por los procesos políticos de repente hay más inseguridades y más dificultades, la verdad es que los niños cada vez están o pueden hacer menos cosas al aire libre, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces la mamá los quiere meter a todo, ¿no? Y de repente, no sé si les pasa aquí, pero el niño va a la escuela, pasa el camión por él a las 6:30 de la mañana, llega a la escuela a las 7, sale a las 2, de aquí a que lo regresan por el tráfico llega a las 3, la mamá lo recoge, lo sube al coche, le da un sándwich, va comiendo con él en el sándwich, lo lleva a la clase de matemáticas, luego la de natación, la de piano, la de tejer bonito, y sobre eso ya lo lleva a la casa. Y todo llega a la casa y dice, mamá, ¿tengo que hacer la tarea? Claro que tiene que hacer la tarea. No puedes hacer. Entonces, eso es bien importante. La otra situación interesante es la falta de sueño. Y yo no sé si ese fenómeno está ocurriendo aquí en El Salvador, pero en la Ciudad de México es muy frecuente encontrar niños con problemas de sueño, ¿no? Sobre todo por dos razones muy interesantes. La primera es que hay poca conciencia de la importancia del sueño, y no solo como disparador de migraña, sino como disparador de un montón
de otras manifestaciones, pero también es porque en México es muy dado de, oye, no ha visto a su papá en todo el día, ¿no? Pues lo tiene que ver, llega el papá, lo despierta o que lo espere y de repente ya, como buen papá, ¿no? Llegamos, ¿no? Jugamos con el niño 15 minutos, es para que me vea, ¿no? Para que tenga, evidentemente, sepa con quién está y ya, ahora sí duérmelo, ¿no? Entonces eso va generando una gran dificultad. Y la otra cosa en el adolescente es bien interesante porque, no sé si también se da aquí, pero en México es muy frecuente, es el celular, ¿no? Y entonces el celular, los adolescentes, la hora que se pone más interesante es en la noche. ¿Por qué? Porque el papá ya se fue a dormir, entonces agarran el celular, se meten debajo de las sábanas y empiezan a chatear con todos los amigos, es cuando se pone padre. Pero entonces los adolescentes están teniendo un problema porque se están despertando o durmiendo a las 12, 1 de la mañana y los papás siempre le dicen, no hay ningún problema, se duerme temprano, y la realidad es que no. La otra cuestión interesante es que pareciera que el celular, sobre todo la pantalla prendida, por el brillo que tiene la pantalla, genera una afectación sobre el sistema activador reticular, que no solo modifica, ¿no?, evidentemente a la hora de vigilia, sueño, sino que también puede tener un impacto importante sobre los disparos de migraña, ¿no? Ayunos prolongados, el hecho de no desayunar, ¿no?, que eso es muy común también en nuestras familias, ¿no?, que uno sale corriendo, se levanta, vámonos al colegio, y entonces, ¿qué te vas a desayunar? Un super licuado, ¿no? Y la mamá le hace un super licuado de leche, 2 huevos, que ya se llama polla, ¿no? Le ponen vainilla para que no le sepa tan feo al niño. Y vámonos, ¿no? Entonces esto también puede favorecer enojos frecuentes. Interesante porque en los disparadores de la alimentación ya hay muchos estudios sobre migraña. Muchos de los niños que me llegan a mí a la consulta me dicen, doc, no, el pobre chavito tiene, imagínense, el niño tiene unos dolores de cabeza horribles, vomita, ¿no?, luego se siente mal, va con su médico y le dice, doc, ¿y qué? ¿Los alimentos sí producen migraña? Todos. ¿Qué no puedo comer? Y sacan el pergamino, ¿no? Chocolate, dulces, colorantes, pizza, ¿qué puedo comer, doctor? No, pues arroz, no puedes comer embutidos, no puedes comer enlatados. Entonces, es bien interesante porque hoy se ha descubierto que el fenómeno migrañoso, cada uno de los migrañosos tiene un disparador alimenticio específico. Entonces, lo que hoy se recomienda es que el niño pueda comer todo y que vaya llevando una bitácora donde vaya viendo la alimentación y su disparador de migraña. Tengo un amigo, muy buen amigo mío, que lo único que le dispara la migraña es la mostaza. Y claro que se tarda muchos años en llegar a eso, ¿no? Entonces ya dejó de comer hot dogs con mostaza y es muy feliz, ¿no? Cada vez vemos más frecuente esto. Entonces, también eso es muy interesante porque el uso del celular tiene que ver, les digo, con la activación del sistema activador reticular por el brillo de la pantalla, 2, por las horas de tiempo que pasan pegados al celular, y 3, por la posición. Y si ustedes se fijan la posición y la postura para ver el celular, siempre el individuo está con un movimiento del cuello, y eso dispara con frecuencia cefaleas crónicas diarias. Pero no solo es de los niños, ¿no? Y esto es bien interesante y es un fenómeno que tenemos que estarnos replanteando los neuropediatras y los pediatras de los países, porque es un fenómeno frecuente que se da incluso en todos, ¿no? Entonces, de repente, estás en el hospital, ¿no? Están pasando visita y ven qué interesante, ¿no? Todo el mundo le dicen, oye, ¿y cuál es el fenómeno de Landau? Y todo el mundo se pone en el celular. Nosotros estamos perpetuando el fenómeno de manera muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo interesante sobre los profilácticos de migraña. Se deben de tomar de forma diaria para reducir la frecuencia. Y probablemente el mejor gol es tratar de reducir la frecuencia del número de disparos, ¿no? Interesante porque en migraña, acuérdense que la profilaxis normalmente no son analgésicos, sino la mayoría de los tratamientos de profilácticos son medicamentos que van a estabilizar la membrana neuronal, que van a estabilizar los vasos para estar evitando el proceso. Se puede llegar a una reducción a 0 en el tratamiento profiláctico, a veces puede ser muy difícil, ¿no? ¿Y cuánto tiempo debe durar la profilaxis? Por lo menos se recomienda 6 meses, ¿no? Algunos dicen 3 meses, otros dicen 1 año, pero en general 6 meses, ¿no? En la profilaxis hay varios estudios, sobre todo actualmente utilizamos más el topiramato, trazodona, y muchos de los otros medicamentos como clonidina, propanolol y valproato no han demostrado, por lo menos en niños y adolescentes, un impacto importante sobre esto, ¿no? En este estudio muy interesante de Lewis, que hizo un comparativo entre topiramato y
Bueno, hizo primero un estudio sobre topiramato donde demostró que la dosis es muy importante. En general, la dosis inicial, topiramato es un antiepiléptico que tiene múltiples mecanismos de acción, probablemente es de los antiepilépticos que más mecanismos de acción tiene, y uno de esos probablemente comparte ante dos situaciones la profilaxis de la migraña. Muchos niños responden muy bien con dosis muy pequeñas, incluso de 25 miligramos al día, sobre todo en la noche. Ahora es muy interesante porque mucha gente le da mucho miedo utilizar topiramato, sobre todo por los efectos cognitivos, y está perfectamente demostrado en estudios para epilepsia, donde dosis altas de topiramato pueden provocar efectos cognitivos, sobre todo algo que se llama anomias, ¿no? Las anomias, que es cuando se le va a uno la palabra, es de las cosas más frecuentes que ocurre con topiramato, pero afortunadamente no ocurre en dosis bajas y bueno, se utiliza cada 24 horas, ¿no? La otra cosa que sabemos con topiramato es que también a dosis bajas, en general no tiene otras de las repercusiones importantes que nos pueden preocupar, como puede ser la formación de piedras renales, y que lo único que tenemos que pedir es que el sujeto esté tomando cada vez más líquido. Y tiene un fenómeno muy interesante porque hay un porcentaje sobre todo de migraña en adolescentes, ¿no?, que muchas de las adolescentes con migraña, hasta el 25%, tienen una comorbilidad frecuente con obesidad. Y sabemos que topiramato, por un efecto que tiene de modulación, no solo sobre la producción de insulina, y eso permite bajar un poco el peso, sino tiene un efecto directo sobre la lipogénesis, por lo tanto destruye un poco la grasa corporal, pero es inversamente proporcional a la cantidad de grasa. Entonces, en pacientes obesos, entre más obesidad, más grasa hay, va a ser una reducción más rápida de peso, pero una vez que se termine esta grasa, en general, el efecto ya no genera un problema. Por lo tanto, pueden utilizar topiramato incluso en pacientes que no tienen un problema de obesidad y no estén preocupados por el hecho que no van a comer, porque no tiene tanto un efecto anorexigénico, sino más bien tiene que ver con otras situaciones, ¿no? Entonces, y la otra cosa interesante con topiramato es que no genera problemas o efectos sobre problemas vasculares, ¿no? No tiene una alteración o un riesgo de enfermedad cerebrovascular. Hay un estudio multicéntrico muy interesante que hicieron sobre amitriptilina versus topiramato versus placebo, donde demostraron en este estudio que la amitriptilina, que puede ser muy bueno sobre todo para problemas de vértigo paroxístico de la infancia o vómito cíclico, en general para la migraña no funciona tan bien. Esos son varios de los medicamentos que se pueden utilizar en la niñez, en niños y adultos para la profilaxis del tratamiento. Interesante porque los medicamentos que más han demostrado, o los que probablemente mejor funcionan, son los antiepilépticos, y dentro de ellos el topiramato. Nosotros gabapentina prácticamente no lo usamos en México porque genera una gran sedación en los pacientes. Algo que usábamos mucho eran beta bloqueadores o calcio antagonistas también, pero en general eso sí puede llegar a producir, sobre todo sabemos que en la niñez el 8% puede tener cardiopatías congénitas no cianógenas, y que estos pacientes pueden tener o favorecer un estado tromboembólico. Entonces, dar beta bloqueadores puede favorecer eventos cerebrovasculares en niños. Entonces, en general, las recomendaciones son en que niños, por lo menos escolares, la primera instancia de tratamiento profiláctico tenga más que ver con anticonvulsivantes, específicamente con topiramato, que con beta bloqueadores. El uso de valproato, de ácido valproico, que puede ser un muy buen antimigrañoso, en general ha caído en desuso, por lo menos en nuestro país, para el tratamiento de las migrañas, por varias razones. En primer lugar, sabemos que tiene varios efectos secundarios importantes, ¿no?, sobre hígado, sobre médula ósea, y la otra es que, como las niñas son las que tienen más migrañas, sabemos que el valproato puede favorecer ovarios poliquísticos, con todas las alteraciones o impactos que tiene, puede también producir o favorecer problemas de incremento de peso, o caída de cabello, ¿no? Entonces llega una adolescente, ¿no?, un poquito así medio pasadita de peso, que le gusta echarse sus, ¿cómo se llaman esas? Nosotros decimos que las probamos las pupusas, que están riquísimas, ¿no? Entonces, si le gusta echarse su pupusita en la mañana, y le digo, no te preocupes, mira, te vas a tomar este medicamento, se te va a quitar el dolor de cabeza, nomás vas a subir 10 kilos, ¿no?, te va a dar varios poliquísticos, la menstruación se te va a caer el pelo así a mechones, ¿no? Pero siempre les digo, no se preocupen, se les va a caer el pelo, y cuando se dejan tomar el medicamento van a recuperar, no se van a quedar como yo, entonces no tengan ningún problema. Ojalá hubiera sido por valproato lo mío, ¿no? Pero bueno. Entonces, el topiramato es un excelente remedio, ¿no? Vamos a ir un poco rápido. Interesante, contra el dolor, sabemos que podemos utilizar la mayoría de los analgésicos no esteroideos, sobre todo acetaminofeno y ibuprofeno. La mayoría recomiendan la utilización de ibuprofeno
sobre todo en dosis de 10 a 15 miligramos por kilo dosis. Si no se llega a quitar el dolor, se puede repetir la dosis en 1 hora, ¿no? Y la utilización de triptanos. Ahorita vamos a hablar un poco de los triptanos, que es muy interesante. Por un lado, la utilización de estos medicamentos como ibuprofeno, ¿no? En general tienen un perfil de seguridad muy grande y suelen tener una eficacia en control agudo de migraña por arriba del 80%. Por lo tanto, definitivamente es el medicamento de elección en niños. El uso de triptanos ha sido un poco controversial. Varios han intentado utilizar triptanos en la niñez, pero de los estudios que se han hecho en triptanos, la mayoría que han buscado respuesta en niños escolares han visto que no tiene la misma respuesta para el control de dolor como lo puede tener en adolescentes y adultos, y un efecto muy importante es que el triptano sí puede favorecer eventos de vasoespasmo importante y enfermedad cerebrovascular, por lo que en general en niños no está indicado la utilización de triptanos, por lo menos hasta los 12 años de edad. Yo no sé si aquí se utilice con gran frecuencia o no los triptanos, de repente en México sí. La otra cosa que se suele utilizar con mucha frecuencia son dosis altas de cafeína, no en estos compuestos para migraña, y la verdad es que en niños la cafeína también puede dar manifestaciones muy interesantes desde el punto de vista de disparos, de taquicardia, irritación gástrica y otras situaciones. Entonces, en general, preferimos no utilizarlos. Aquí está lo de triptanos, y lo voy a utilizar sobre todo en adolescentes. Hay que avisar en el colegio que puede quitar la migraña, pero puede favorecer manifestaciones cardiovasculares como síncope vasovagales. Por otro lado, interesante es qué tanto, porque mucha gente dice, no, pues tómatelo, ¿no? Oiga, ¿cuánto me puedo tomar? Usted échele ahí el Advil, casi como agua de uso, ¿no? Tómesela en la mañana o utilícela 10 días. ¿Y ustedes habían oído este término? La enfermedad cefalea por rebote de analgésicos. Es muy interesante, pero se sabe que muchos de los analgésicos pueden provocar rebotes. Se hizo un estudio muy grande en los Estados Unidos donde se demostró, cuando ven esta tabla, ¿no? Y ven los O-ratio que tienen los medicamentos, en general la utilización de analgésicos frecuentes, sobre todo ibuprofeno, acetaminofén, no genera esta respuesta, como lo que sí puede hacer el uso de barbitúricos y de opioides. Por lo tanto, algo que demostró el estudio es que los opioides, ¿no? Para quitar y controlar el dolor, sobre todo en adolescentes, ¿no? Pueden estar asociados no solo con rebote, sino con progresión y perpetuación de la migraña. Interesante porque esto se da mucho más en hombres, y en mujeres se da más el fenómeno cuando se utilizan muchos barbitúricos. Entonces, y fíjense, con que yo utilice barbitúricos poco tiempo, o sea, 1 o 2 veces por mes, puede estar perpetuando el fenómeno. Y es interesante porque por un lado le puedo estar dando un profiláctico, pero por otro lado le estoy dando un medicamento que va a favorecer el rebote o la manifestación, y que definitivamente, y los triptanos también pueden provocar esto, ¿no? Entonces, ojo, si tienen pacientes con migraña, adolescentes que le están dando triptanos de manera frecuente, esto puede estar perpetuando el dolor de cabeza, y lo que tengo que hacer es suspender estos medicamentos y revalorar. La cefalea crónica diaria no es un tema que a mí especialmente me gusta, porque hemos visto un incremento cada vez más de la cefalea crónica diaria, a diferencia de la migraña, donde sabemos que entre un evento de cefalea migrañoso y el otro en general no hay, o sea, el paciente está libre de síntomas. En la cefalea crónica diaria el paciente tiene dolor de cabeza todos los días, y de repente tiene dolores más fuertes, más despacios, pero ahí va, ¿no? Aunque la frecuencia se ha reconocido baja, seguramente muchos de estos pacientes se están confundiendo con migraña. Y creemos que la cefalea crónica diaria cada vez se da mucho más en nuestros países por grandes dificultades. La mayoría de la principal causa de cefalea crónica diaria tiene que ver con cefalea tensional, y no tensional porque tenga tensión, sino porque hay una tensión de los músculos, sobre todo de la región occipital y de las regiones bitemporales, y mucho de eso, nuestras manifestaciones tienen que ver, uno, con problemas en el apego, ¿no? Ya sé que si nos ponemos a discutir entre el apego y el vínculo, habrá gente que se ponga a discutir, pero cada vez hay más dificultad y la ruptura, y esto genera estrés. La otra es las manifestaciones en nuestros países, por lo menos en la ciudad, en México, la edad de inicio del alcohol, 12 años, inicio de vida sexual activa, 11 años, inicio de consumo de drogas, 13 años. Entonces, y de repente uno piensa, porque ve a la niña, ¿no?, muy chiquita, pues ya ni le pregunto, ¿no? Sí, o sea, como que uno lo
lo obvia, ¿no? Y la verdad es que tenemos que empezar a preguntar cada vez más. La otra cosa que está pasando, y no sé si es un fenómeno solamente en México, pero es probablemente toda Latinoamérica, es cómo empiezan a llegar estos tipos de cómo se puede ahorcar una niña, ¿no? Han empezado a circular fuertemente en las redes sociales, ¿no? Y cada vez vemos que los niños tienen celulares desde edades mucho más pequeñas, y de repente cuando empezamos a ver estas de cómo te puedes ahorcar, ¿no? Si se fijan, esto es un anuncio que salió en Brasil y que empezó a circular en México, pues evidentemente los niños empiezan a tener toda una serie, empiezan a estar muy expuestos a situaciones o manifestaciones de estrés y que pueden estar llevándolos y que a veces desafortunadamente por el trabajo, por las presiones o lo que uno anda en casa, no está tan cercano a sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y la otra pues son películas, ¿no? Como esta que salió un warning incluso por la Liga Internacional contra la Epilepsia, ¿no? Sobre que la película de Los Increíbles 2 podría dar manifestaciones de epilepsia, pero también evidentemente puede dar manifestaciones de migraña. La otra es la migraña crónica, ¿no? Que suele ser una cosa muy común y que se puede confundir con la cefalea crónica diaria, donde en general es unilateral, pulsátil, de mayor a menor intensidad y que también puede tener náusea y vómito, ¿no? Y en general esta cefalea crónica diaria, a diferencia, el dolor es continuo, es de baja intensidad, también puede producir fotofobia, también puede producir náusea y, como les decía, en general es muy molesta, pero no es incapacitante, ¿no? Y es muy interesante porque esta cefalea es mucho más impactante. A pesar de no ser incapacitante, suele ser mucho más impactante sobre faltas al colegio, sobre faltas laborales. Entonces la gente pues le duele la cabeza, le duele 2 días, le duele 3 días, ya lleva 2 semanas y en general pues ya se asusta y ya no va. Y luego llega a tener exacerbaciones y también a veces estos pacientes con cefalea crónica diaria suelen tener disparos muy interesantes, donde hay un día que puede tener muchísimo dolor de cabeza y se ha relacionado que en pacientes con cefalea crónica diaria puede existir hasta 3 veces más riesgo de tener migraña, ¿no? Rápidamente nada más me quiero ir sobre el tratamiento de migraña crónica también, amitriptilina, topiramato, propanolol. 20% de los pacientes no parecen responder al tratamiento. Es muy difícil tratar cefalea crónica diaria, porque la cefalea crónica diaria en general, como tiene que ver muchísimo con situaciones de vida, de ambiente, de estrés, los tratamientos normalmente no impactan. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Uno llega a este paciente que duele la cabeza y es el paciente que ya vio a muchos médicos, que tiene incluso estudios de imagen, que ha tomado muchas cosas y no funciona. Y eso es sobre todo porque en general lo que requiere más es un cambio de vida y de estrategias que específicamente un tratamiento. Algo muy interesante, ni la cefalea crónica diaria ni la migraña crónica se asocian con eventos vasculares cerebrales. Algo que, casi para terminar, algo que sí se puede asociar mucho es la hemicrania continua, ¿no? Son estos pacientes que pueden tener un dolor de cabeza muy claro, unilateral, pero que no solamente tienen el dolor de cabeza, sino también tienen cambios autonómicos muy importantes. Afortunadamente, rara en la infancia, se empieza a dar sobre todo en la etapa del adolescente o del adulto joven, y aquí normalmente lo que está indicado es el tratamiento con indometacina. Ahora, la indometacina también se ha asociado con problemas de enfermedad cerebrovascular. Entonces, cuando voy a utilizar indometacina en estos pacientes, cuando tengo hemicraniana continua, lo que tengo que hacer son 2 cosas. Sí tengo que hacer un estudio de imagen porque se asocia frecuentemente con alteraciones cerebrovasculares o con malformaciones arteriovenosas, o incluso se puede asociar con, como aquí vemos, ¿no?, un hematoma subdural muy grande, ¿no? De repente puede ser que haya niños con discrecias sanguíneas que un golpe que no pareciera un golpe tan manifiesto puede empezar de manera muy importante con esta manifestación. Y la otra es, vean, sí, ¿no?, lesiones por infarto, por tromboembolia. En general aquí cuando uno vea infartos tan grandes, sobre todo la cerebral media, lo que uno tiene que pensar es básicamente que por ser de la infancia, este paciente puede tener un problema cardíaco, ¿no? En la infancia probablemente las manifestaciones cerebrovasculares son más frecuentes por cardiopatías congénitas, y acuérdense que no toda la cardiopatía congénita es cianógena, o sea, no toda la cardiopatía necesariamente tiene que verse, y a veces las acianógenas que tienen problemas de shunts de derecha a izquierda pueden favorecer tromboembolia. La otra cosa que es rarísima, pero pueden ver aquí un moyamoya, ¿no?, que moyamoya fue descrito, no sé si lo sepan, por el doctor Suzuki en 1969, y lo que él describió, moyamoya en japonés significa bola de humo, ¿no? Entonces lo que se ve es una malformación que es rarísima, y en el Hospital Infantil de México en 20 años hemos visto
como unos 3 casos. Yo no sé si ustedes aquí tengan, también tiene una manifestación genética, pero es bastante rara, ¿no? Y algo para terminar también es la nueva cefaleas persistentes, que se llama cefalea persistente nueva diaria, que son estos pacientes que el dolor de cabeza va normalmente secundario o es posterior a una manifestación vasovagal. Y en México nosotros hemos visto cada vez más problemas de síncopes vasovagales, que a veces son súper difíciles porque muchos incluso se acompañan de movimientos anormales, uno piensa que son crisis convulsivas, en general los pacientes se marean, o sea, el síntoma primordial no es la cefalea, sino es el mareo. Y son esos pacientes que se suben al coche y se marean, o cuando se levantan en la mañana muy rápido, sienten que se van a marear y se tienen que sentar, o se meten a bañar, se desmayan y se golpean, y después empiezan con un dolor de cabeza muy intenso. Ojo, si ustedes están viendo estas manifestaciones con mareos frecuentes, dolor de cabeza posterior, siempre hay que pensar que puede tratarse más de una manifestación disautonómica. Pareciera que entre todo ya nos vamos a empezar a tirar, ¿no? Como siempre les digo, entre nefrólogos, ¿no? Porque el nefrólogo ahora dice no tome sal, el cardiólogo dice no tome sal, y el neurólogo te dice no, tienes que tomar sal porque si no te va a dar síncope, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos la pasamos, pero sí, parecía que los chavos cada vez toman mucho menos agua, ¿no? Luego, pues entre todo este rollo de que se la pasan jugando y se la pasan otra cosa, el incremento de refrescos y todo esto ha sido muy importante. Entonces sí, consumir agua es muy importante y puede favorecer eso, siempre hay que pensarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte más fácil? Pues evidentemente es que es fácilmente identificable y que maniobras de medio ambiente, modificaciones de medio ambiente pueden ayudar en cefalea crónica de hasta el 50% de los pacientes. Están saliendo cada vez más este tipo de prevención de migraña, que es a través de pulsos cerebrales, ¿no? Y cada vez lo estamos viendo con mayor frecuencia. No hay estudios, o sea, los estudios son en adultos y adultos jóvenes, no hay estudios en niños en la utilización. Pareciera que es bastante sencillo, y yo creo que más que ver con migraña, lo que tiene que ver mucho es la modificación y la relajación de los músculos bitemporales sobre el control de la cefalea. Algo que estamos haciendo aquí, nomás que ya vimos que no va a correr el video, en México estamos haciendo estos primeros intentos era un video donde estamos midiendo flujos sanguíneos cerebrales, ya lo que estamos midiendo en pacientes con cefalea muy importante es que estamos tratando de medir los flujos, porque a veces puede ser que en la angioresonancia yo no vea modificaciones en el calibre de las arterias, pero cuando lo veo en funcional sí puedo ver de repente problemas de vasoespasmo muy interesante, y esto va a abrir una nueva posibilidad sobre tratamientos mucho más dirigidos. Y la otra cosa que yo les diría es, a ver si se ve esto, sobre todo en niños, es ver las alteraciones de sueño. Entonces, siempre pídanle cuando tengan un paciente con cefalea que les graben los primeros minutos de sueño. Pueden ver aquí desde que lo ven, la niña respirando, ¿no? Una respiración bucal, ¿no? Evidentemente no se puede oír el video, pero la niña roncando, ¿no? Interesante. Que como ronca más el papá, pues luego ya se dan como unas peleas, ¿no? Y los papás dicen, bueno, es que lo heredó de mí, doctor, ¿no? La ronquida tiene que ver con la inteligencia. Pero vean la manifestación que va a hacer, ¿no? La paciente. Alcance la respiración. Si ven lo que va a hacer. ¿Se fijan? La niña tiene una vista perdida, hace algunos movimientos, pero la principal manifestación, vean cómo está. ¿Qué te pasa, Jimé? Jimé. Jimé. ¿Qué pasa? Entonces, cuando uno ve esto, pues evidentemente se asusta, ¿no? Y lo que uno puede pensar es que son una crisis epiléptica nocturna, pero esta paciente, bueno, ya tiene un de todas maneras hay que estudiarla, ¿no? Le hicimos un polisomnográfico del sueño y lo que tiene es una apnea obstructiva. Y bueno, entonces, en resumen del tratamiento, lo más importante es decir, afortunadamente, por lo menos en niños y adolescentes, la enfermedad cerebrovascular asociada no solo a migraña, sino a otros tipos de cefaleas en general, no es tan frecuente, y hay que tratar de evitar triptanos o medicamentos que sí lo pueden exacerbar, como beta bloqueadores, pero la utilización de neuromoduladores antiepilépticos como topiramato puede ser bastante bueno. Es el grupo de muchachos que están en el Hospital Infantil de México, al cual le agradecemos por todo su apoyo, y los queremos invitar porque vamos a tener en Antigua Guatemala en noviembre de este año el Congreso de Pediatría de la Asociación de Médicos del Hospital Infantil de México. Junto con esto va a estar el encuentro de psicología. Yo creo que es muy importante que
puedan invitar a sus psicólogos, psicología pediátrica, y que los podamos ayudar y para que entren a nuestro grupo. Y estos son los teléfonos y los correos a los cuales nos pueden escribir si quieren alguna información o si quieren preguntar cualquier cosa, estamos en la mejor disposición. Bueno, de nuevo agradezco muchísimo a Claudia y al grupo, al comité organizador por haberme invitado, y cualquier cosa por aquí. Muchísimas gracias.